para que por favor vayan anotando la nombre, apellido y cédula para el respectivo control de asistencia. Voy a compartir pantalla. Continuar con la explicación. Bien, entonces, como les había dicho, el segundo método es más laborioso. ¿Cuándo aplicar un método u otro? Depende. Depende porque ya dependerá de si tenemos casos, pues casos muy contados, pero existen casos en los cuales a lo mejor no se dispone, no se tiene a la mano la función de densidad de la variable X. Entonces, por lo tanto, este método, o no se tiene la función de distribución acumulativa. Si no se dispone de información de la función de distribución acumulativa, por supuesto, este método no se puede efectuar. Entonces tenemos que recurrir obligatoriamente al segundo. ¿Ok? Eso, por ejemplo, ocurre cuando tratamos con variables aleatorias normales. La variable aleatoria normal, la distribución normal, ella solamente tiene función de densidad, pero su función eh, de distribución acumulativa realmente no existe. Se trabaja es por medio de tablas, transformaciones y tablas. ¿Ok? Entonces, si tenemos que hacer una transformación de variable aleatoria y la variable aleatoria X en una distribución normal, entonces para hallar la función de densidad de Y, necesariamente tenemos que trabajar con esto. ¿Por qué? Porque entonces estamos trabajando con la función de densidad de la normal, se sustituyen en ella las X por las transformaciones inversas y se multiplica por la derivada en valor absoluto, pero de la transformación inversa que se llevó a cabo. ¿Okay? Esos son los casos. Pero bueno, cierro paréntesis del comentario y volvemos a la resolución, a la parte final de la resolución de este ejemplo. Fíjense que el método 1, como les dije, es bastante sencillo, es directo, se deriva la función de distribución que acabamos de obtener acá y se llega a esta expresión. ¿Okay? Por supuesto, esta expresión donde existe también en y mayor o igual que 0, en este intervalo, en esta región. Pues. El segundo método, bueno, simplemente se agarra y se sustituye. Se sustituye acá, fíjense que esta es la sustitución es muy simple. ¿Por qué? Porque recordemos que la función de densidad en X, ¿qué vendría siendo? La función de densidad vendría siendo 1 directamente. ¿Por qué? Porque existe entre 0 y 1. La función de densidad, si recordamos la ecuación, la función de densidad en X, ella viene siendo 1 entre B menos A. Pero como B vale 1 y A vale 0, ¿verdad? Entonces ella directamente, A vale 0, B vale 1, entonces esa función de densidad vale 1. ¿En dónde? Entre 0 y 1 en X. Y vale 0 en cualquier otro caso. Entonces, al ser F, al F valer 1, como esto vale 1, sustituir por la transformación inversa prácticamente es un trabajo nulo, no aplica porque es una constante. O sea, la función de densidad en X es una constante, entonces siempre va a dar 1. Por eso es que da este valor. El trabajo interesante es agarrar y entonces derivar la transformación inversa de Y en X, o de X en Y, la transformación inversa, mejor dicho. Recordemos que esa transformación inversa nos dio este valor. Lo que hay que hacer es derivar. Si uno deriva, derivada de X con respecto a Y, o derivada de G, mejor propiamente dicho, mejor escribirlo de esta forma. Derivada de G a la menos 1 con respecto a Y. Entonces, bueno, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que es la misma función exponencial multiplicada por su derivada interna. La derivada interna vendría siendo menos 0,5. Entonces sería menos 0,5 por exponencial de menos 0,5 en Y. Pero recuerden que hay que agarrar y aplicar valor absoluto. Aplicando valor absoluto, ese signo negativo se nos va.
Y entonces queda la expresión de esta forma. ¿A ver? Esta sería la expresión que está por aquí. Este es esto. Entonces es 1 por el valor absoluto de esta derivada y nos da exactamente esto. Y fíjense que de hecho nos está dando lo mismo, que es lo esperado. ¿Okay? Básicamente eso es. Ese es el procedimiento. Por cierto, vale el comentario, cuando vemos la función de densidad resultante, la función de densidad, ella desde menos infinito hasta 0 por la izquierda, vale 0. Y desde 0 en adelante, cualquier probabilidad está asociada a esta, se calcula con esta expresión. Si se fijan bien, esta tiene la forma de ¿qué? De una distribución exponencial. ¿Lo vieron? Una exponencial de parámetro alfa igual 0.5. Eso, por supuesto, gracias a la combinación de esas dos transformaciones, esa transformación y que se está trabajando con una variable uniforme. ¿Bien? Eso es bueno. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Este es el caso en el cual tenemos que en el que X es una distribución normal. Ya yo les había adelantado algo sobre eso. Cuando X sigue una distribución normal, entonces obtener la función de densidad de Y no es tan fácil. ¿Ok? Requiere entonces utilizar el segundo método. El segundo método que es agarrar la función de masa en X, sustituir eh, las X por las transformaciones inversas en función de y después multiplicar por la derivada en valor absoluto de esa transformación inversa en Y. Vamos a ver. Nos dicen entonces que la transformación es inversa, perdón, la transformación es X al cubo, perdón, directamente, y la variable X sigue una normal. ¿Esta qué tipo de normal es? Es una normal estándar. Fíjense que es de parámetros media igual 0 y desviación típica igual a 1. O sea que su función de distribución acumulativa es directamente la tabla de la distribución normal. ¿Ok? La normal estándar. Nos piden deducir la función de densidad de Y directamente. Entonces, primero tenemos que graficar la función. ¿Para qué? Para comprobar que la función es biyectiva. Lo primero que observamos es que si aplicamos, por ejemplo, la prueba de la recta horizontal en varios puntos, notamos que efectivamente la función es biyectiva, es primero inyectiva. ¿Okay? La transformación es inyectiva porque por cada valor de X hay un único valor de Y. La segunda prueba que se hace es chequear si ella es sobreyectiva, es decir, ir desde menos infinito hasta infinito para chequear el rango de la variable en Y. Y efectivamente ella tiene rango desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, al ser inyectiva y sobreyectiva, concluimos entonces que la transformación es biyectiva. Perfecto. Lo otro que también verificamos es que la función ella sea ahora monótona creciente. Al ser monótona creciente, ¿qué significa? Significa que cualquier probabilidad que uno calcule, probabilidades de este estilo, la probabilidad de que, uy, ¿qué fue esto? La probabilidad de que f de x evaluado en x es igual a f de y evaluado en y. En el caso anterior, en el ejemplo anterior, la función era monótona decreciente. Entonces había que trabajar era con la relación de que f de y o de que 1 menos f de x evaluado en x fuese igual a f de y. Esto, por supuesto, es cuando la función es monótona decreciente, es decir, que ella va creciendo, decreciendo. Como este es el caso de que la función es monótona creciente, ella va en ascenso, entonces las funciones de distribución se relacionan directamente. Directamente. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, simplemente
cuando planteamos la función de distribución o cuando planteamos la función de distribución acumulativa, si ese fuese el caso, podemos escribir directamente que f de y evaluado en y es igual a f de x evaluado en la x. Pero esa x, ¿qué se hace? Se sustituye o se debe sustituir por su transformación inversa en y. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que la variable x es una variable normal, una normal estándar para ser más preciso. La variable normal estándar no tiene función de distribución acumulativa, solo tiene valores por tabla. Entonces, normalmente lo que uno hace es expresar la f de y evaluado en y, expresarlo como la phi, es decir, los valores tabulados en x, pero sustituyendo la x por su transformación inversa. Eso, por supuesto, lo veremos con más detalle en otros problemas. Ahora bien, en este problema no nos piden hallar la función de densidad, pero nos piden hallar la función de densidad, no nos piden hallar la función de distribución acumulativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hallar la función de distribución acumulativa de y, que no sabemos qué nos va a dar, pero podemos utilizar esta fórmula. La fórmula de agarrar la función de distribución acumulativa en x, que esa sí la conocemos, y multiplicarla, ¿ok? Y entonces, esta función de distribución acumulativa hay que agarrar y multiplicarla por la derivada de la transformación inversa con respecto a y. Y esta x que está acá, hay que sustituirla por su transformación inversa en y. Un poquito más laborioso, pero conduce al resultado que nos están solicitando en el enunciado. Bien, ese es el procedimiento. Ok, la función de x la conocemos, la función de densidad la conocemos, sí, es una normal estándar y esta es su ecuación, la podemos nosotros consultar tranquilamente en el formulario. Esa función de, esa variable aleatoria tiene un dominio restringido a un intervalo, no. Esa función, esa variable aleatoria, perdón, existe en todo el dominio de la x, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces no tenemos restricciones por ese lado. Entonces, chévere. La transformación inversa. La transformación inversa de x es bien sencilla, es simplemente raíz de x. Perdón, es agarrar raíz cúbica de y. Fíjense que si aplicamos raíz cúbica en ambos lados de la igualdad, liberamos la x y entonces la y nos queda con raíz cúbica. Entonces ya tenemos ya varias cosas ya deducidas. Analizando, aplicamos directamente la transformación, ¿ok? Y nos da entonces que la función de distribución acumulativa, ¿ok? Nos va a quedar entonces, uy, aquí no la terminé de desarrollar, qué gracioso. Pero bueno, este ejercicio aparece en la, no, sí, aquí está. Esta es la función de densidad en Y. Por supuesto, la función de densidad en Y también va a existir también entre menos infinito e infinito. ¿Ok? Ella existe. Vamos aquí a plantearlo ya de forma más formal. F de Y. Ella, bueno, no hace falta ni siquiera función de llave. ¿Por qué? Porque ella existe en todo en toda la región en toda la región en todos los reales de Y. En todo caso, lo que uno debería es agregar aquí que Y existe desde menos infinito hasta infinito. Eso sería lo único que faltaría por agregar. Esta es la función de densidad que nos piden y hay que acompañarla con tiene que tener de guarnición el dominio de la variable, de la nueva variable aleatoria. ¿Okay? Ese fue el proceso. Vamos ahora a ver los casos de funciones no biyectivas. ¿Ok? Ahí es cuando la cosa se complica un poco porque entonces esos típicos casos en los que por cada valor de y hay más de un valor en x. Entonces esos hay que verlos con un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque entonces hay que agarrar y buscar
varias regiones equivalentes, sumarlas y entonces así es como uno transferiría entonces las probabilidades a la región en Y. Veamos. Casos no biyectivos. Volvemos a considerar una variable aleatoria uniforme continua, pero esta vez acotada entre -1 y 1. Y tomamos en cuenta ahora una transformación parabólica, en este caso y igual x al cuadrado. ¿Bien? Nos pide entonces ahora deducir las funciones de distribución y de densidad en y. ¿Okay? Esto no hace falta especificar, porque esto ya saben, no vaya a ser que se piensen que la variable, que la transformación solo aplica para de 0 en adelante. No, esta transformación aplica para todo el dominio en X. ¿Ok? En X. Bien. Entonces, primero que nada, sabiendo que la variable aleatoria X es uniforme continua, comprendida entre -1 y 1, podemos deducir rápidamente la función de densidad y la función de distribución acumulativa correspondiente. Recordando que la función de densidad viene siendo 1 entre B menos A. Si B vale 1 y A vale -1, sería 1 menos -1. Entonces esto da un medio, que es justamente esta ecuación que tenemos aquí. Y la función de distribución acumulativa, ella viene siendo x menos b, ¿verdad? X menos a, perdón. X menos a entre b menos a. ¿Verdad? Entonces viene siendo x menos -1 entre, nuevamente esto nos va a dar igual otra vez 2. Menos -1, entonces es x más 1 entre 2. Y es esta ecuación que está aquí. ¿Okay? Listo. Luego, es conveniente graficar la parábola, ¿okay? La ecuación para poder analizar con propiedad, con todo el detalle posible, para verificar que efectivamente es una transformación no biyectiva. Primero, la transformación es, por ejemplo, inyectiva. Veamos, si hacemos la prueba de la recta horizontal, vamos a encontrar que por cada valor de y hay dos valores en x. Uno negativo y uno positivo, porque de paso la parábola es simétrica en y igual 0, o en x igual 0, mejor dicho. Si volvemos a trazar otro horizontal, bueno, podemos encontrar nuevamente eso. Pero ojo, atención, aquí hay que tener mucho cuidado con un caso particular. ¿Cuál caso? Va a haber un único caso en el cual eh, la transformación es, es inyectiva, pero solamente en el caso particular en el que y x sean ambos iguales a 0. Pero para y mayor que 0, 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 la transformación es no inyectiva. Es decir, por cada valor de y hay dos valores de x. ¿Ok? Eso también nos hace decir, nos hace afirmar que entonces esta región va a ser equivalente a ¿quiénes? A la región comprendida entre x menor que 0, ¿verdad? Unido a x mayor que 0. ¿Lo ven? Entonces, por supuesto, ya sabiendo que las probabilidades de que y sea mayor que 0 o que un y sea mayor que un y dado en esta región
va a ser equivalente a la unión de estas dos regiones que están por aquí, por la izquierda o por la derecha. Pero entonces esto también tiene otra complicación, porque en la región que está dada por la izquierda, es decir, para x menor que cero, la transformación tiene comportamiento monótono decreciente. Y cuando x es mayor que cero, la transformación tiene comportamiento monótono creciente. Por lo tanto, la probabilidad, por ejemplo, si nosotros escribimos probabilidad de que y sea mayor que cero, va a ser igual entonces a probabilidad de que x sea menor que cero más la probabilidad de que x sea mayor que cero. Pero entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. Entonces aquí hay que agarrar y sustituir por, aquí hay que agarrar y sustituir por 1 menos la f de y, ¿verdad? Y acá hay que trabajar directamente este sumando directamente con la f de x y este otro sumando con 1 menos la f de x. ¿Ok? Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque pueden ocurrir cancelaciones. Bien. Ve más o menos lo que está sucediendo por acá. Lo único que sí va a ser, donde no va a haber problemas, es justamente cuando x es exactamente igual a 0, esa región es equivalente, o ese punto, ese evento, es equivalente ¿con quién? Con y igual 0. Pero por supuesto, si evaluamos probabilidades con probabilidades, esa probabilidad va a ser, indudablemente. Veamos, veamos qué sigue. Ajá, otro detalle que hay que tener mucho cuidado es con esta transformación. Fíjense que hay que ahora deducir la transformación inversa. Y igual x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos la transformación inversa. ¿Por qué? La transformación inversa, ¿cómo la haríamos? Aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, ¿cierto? Sería raíz de y igual a raíz de x al cuadrado. Pero entonces, cuando nosotros aplicamos raíz de x al cuadrado, ¿cuál es el resultado? Hay gente que directamente viene y dice, bueno, ese resultado es directamente x. Cuidado, porque esto realmente es más menos x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros regresamos a esta transformación, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo puedo agarrar un x positivo, si lo elevo al cuadrado me da la y. Y si yo agarro un x negativo y lo elevo al cuadrado, también me da y. Por lo tanto, cuando yo aplico raíz cuadrada de x cuadrado, el resultado viene siendo más menos x. ¿Eso qué significa? Y por supuesto, si yo quiero más bien poner la x en función de la y, estos signos más y menos los transfiero ¿para dónde? Para acá. Entonces, quiero expresar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que realmente x va a tener dos ramas. Va a tener una raíz de y negativa y una raíz de y positiva. ¿Ok? Esa sería pues la transformación. O sea, esto viene siendo la g a la menos 1 de y. Entonces tenemos dos ramas. Hay dos ramas. Esto de hecho, si nosotros graficamos esta transformación siendo ahora la variable horizontal, la y la variable vertical, la x, la primera rama, que sería la x, la raíz de y, vendría siendo esta. Y aquí abajo vendría la otra. Esto sería x igual raíz de y esta sería x igual a menos raíz de y. ¿Bien? Entonces eso significa que hay que tener cuidado con esto, pues tenemos ahora dos ramas. La transformación inversa tiene una rama positiva y una rama negativa. ¿Y ella dónde existe? Ella existe
en Y mayor o igual que 0. Entonces, otra consideración, la transformación está sujeta a una transformación, a un rango acotado, restringido para valores de Y mayor o igual que 0. Eso, por supuesto, es consistente con el hecho de que la transformación directa, cuando uno examina su rango, ella solo existe en Y igual 0 hasta en adelante. Por debajo de Y no existe función, no existe transformación alguna. ¿Okay? Esa es otra consideración importante. Bueno, veamos cómo conjugamos esto con, la, con el dominio de la variable aleatoria uniforme continua. Ella está acotada también entre -1 y 1. Entonces, fíjense qué sucede aquí. Fíjense que vamos a utilizar otro color, utilizar este azulito. Está comprendida entre -1 y 1. Si nos vamos al gráfico de la transformación directa, esta es Y contra X. ¿Ok? Entonces agarramos la X y entonces identificamos el intervalo donde esa variable existe. Y vemos hasta dónde llega en Y. Y ella exactamente llega hasta Y igual a 1. ¿Ok? Es decir, si nosotros evaluamos las X en la transformación inversa, otra vez volvió a bajar por acá, aquí está el 0 en Y, y aquí estaría el 1 positivo y el 1 negativo en el eje vertical. Y por supuesto, si nosotros proyectamos en la transformación inversa, en la rama positiva y en la rama negativa, ella tiene que dar aquí. Quiere decir que el dominio de la variable aleatoria Y está acotado ¿en dónde? Entre 0 y 1. Ese es el dominio de la variable aleatoria en Y. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a deducir las funciones de distribución en Y, ¿ok? Tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Eso qué significa? Que para Y, para valores de Y menores que 0, ¿cuánto debe valer la función de distribución acumulativa en Y? Tiene que valer 0. Y para valores de Y mayores o iguales a 1, la función de distribución acumulativa en Y tiene que valer 1. Y entre 0 y 1, bueno, va a ser lo que resulte de combinar estas transformaciones inversas con las funciones de densidad, perdón, con la función de distribución en X. Veamos. Antes de continuar, ¿hay alguna duda de lo que se ha dicho hasta el momento? ¿Está claro? Bueno, Está claro, profe. ¿seguro? Bueno, chévere. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver qué sigue. Ok, aquí dejé yo escrito lo siguiente. Para deducir la función de distribución acumulativa en Y, se hace un análisis de la transformación en Y comprendido entre menos infinito y infinito, estableciendo particiones o regiones, cuyos extremos serán determinados en función del dominio de X y de puntos característicos de transformación, máximos, mínimos, etc. En este caso, la función de transformación tiene una región de interés que es entre 0 y 1. Se las pinté por aquí, por el lado derecho de la pantalla. Porque el dominio de la variable aleatoria de X es entre menos 1 y 1. Por lo tanto, al evaluar ambos extremos en Y, da 1, o justamente lo que se pintó por aquí. Después de ese valor no hay más eventos equivalentes, como tampoco en Y menor que 0, porque la transformación no tiene rango en esa región. Lo anterior puede expresarse del siguiente modo. Entonces, agarramos, primero tratamos la rama, a ver, por ejemplo, la región de Y menor que 0 es equivalente a ¿quién? Al vacío. Por lo tanto, la probabilidad de que Y sea menor que 0 es igual a 0. La probabilidad de que Y sea mayor que 1 también es equivalente al vacío, por lo tanto, la probabilidad de que Y sea mayor que 1 es 0. ¿Okay? Eso es una formalidad matemática. Gráficamente, entonces se ven estas regiones por aquí. Y aquí vemos entonces cómo la función tiene comportamiento monótono decreciente y después monótono creciente por acá. Entonces vamos a tratar primero la región donde la función tiene comportamiento monótono decreciente, es decir, donde ella viene bajando por aquí. ¿Ok?
Cuando ella viene descendiendo por acá, ¿ok? A ver. Ah, bueno, aquí yo tengo aquí escrito esta expresión que esta ya se las había adelantado. La región entre 0 y y va a ser equivalente a la región comprendida entre un x sub 1, que es este x sub 1 que ven por aquí, ¿verdad? Que esta es la región cuando ella es monótona decreciente, unido a esta región que corresponde a un x sub 2, que es este que está por aquí, que es cuando la función tiene comportamiento, o la transformación tiene comportamiento monótono creciente, es decir, va creciendo y aquí va subiendo. La suma de estos dos efectos, ¿verdad? O de estas dos probabilidades, me debe dar cualquier probabilidad que se mida en y, entre 0 y un y dado, que es este y que tienen por aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, procedemos. Fíjense, si aplicamos operador probabilidad a la izquierda y a la derecha de esta equivalencia, ¿verdad? Esta equivalencia se convierte en un operador igual, en una igualdad. La probabilidad de que y esté comprendido entre 0 y 1, es decir, midiéndolo aquí en este eje vertical, ¿verdad? Va a ser equivalente a la probabilidad de que la x, de que x esté comprendido primero entre un x sub 1 y 0. Entonces esto es esta región que está por aquí, más la probabilidad de que la x esté comprendida entre 0 y un x sub 2. Pero ¿quién viene siendo x sub 1? X sub 1 viene, si nosotros sustituimos esta x sub 1 por la rama correspondiente en la transformación inversa, ¿verdad? Esto lo podemos sustituir directamente por la transformación inversa en función de y. Pero recordemos que eso tiene dos ramas. Una rama negativa que es menos raíz de y una rama positiva que es directamente raíz de y. ¿Okay? Entonces, arriba habíamos indicado que x sub 1 vendría siendo menos raíz de y x sub 2 raíz de y. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, porque las x sub 1 son negativas y la x sub 2 viene siendo la rama positiva. Porque lo podemos ver precisamente aquí abajo. Fíjense que x sub 1 está en el lado negativo. Entonces la transformación inversa tiene que ser necesariamente menos raíz de y. Y x sub 2 es positivo, entonces está en el lado positivo. Entonces, bien, la transformación inversa es raíz de y. ¿Okay? Entonces aquí vendría siendo la región, vendría siendo entonces aquí, ¿cómo se llama esto? Menos raíz de y, x menos 0. Esto sería 0, x y raíz de y. ¿Lo ven? Ok. Ahora vamos a aplicar, fíjense, la demostración que sigue a continuación. Las probabilidades de regiones definidas por intervalos cerrados en variables aleatorias continuas, nosotros la podemos expresar como diferencias de funciones de distribución y funciones de distribución evaluadas en los extremos de esos intervalos. Entonces, esta sería, si esto es probabilidad de que y esté comprendida entre 0 y un y cualesquiera, ¿verdad? Entonces, esto es equivalente a la diferencia en la función de distribución acumulativa en y menos la función de distribución acumulativa de y evaluada en 0. ¿Okay? ¿Cuánto vale la función de distribución acumulativa evaluada en 0? Que ya va a valer 0. ¿Okay? Por lo que se dijo anteriormente sobre estas regiones que tenemos acá. Y que el valor puntual cuando x vale 0, y vale 0. ¿Okay? Que esa es la única región donde la función no es, es inyectiva directamente, porque ese es el único valor de x
para un único valor de y, que en este caso es y igual 0, x vale 0 y su probabilidad es 0. Entonces esto por supuesto nos permite a nosotros poder simplificar acá. Esto en pocas palabras vale 0. Se nos queda directamente la función de distribución acumulativa de y, que la podemos entonces ahora expresar en términos de la función de distribución acumulativa de x. Fíjense que esta probabilidad que está aquí la podemos expresar como la diferencia de funciones de distribución acumulativa, una evaluada en 0 y la otra evaluada en x sub 1, siendo x sub 1 menos raíz de y. Y esta segunda probabilidad que tenemos aquí, esta segunda probabilidad, este segundo término, este segundo sumando, lo podemos también expresar también en términos de diferencias de funciones de distribución, pero evaluada en x sub 2, sabiendo que x sub 2 es raíz de y. Fíjense que en ambos sumandos se repite la función de distribución acumulativa evaluada en 0 y por supuesto eso vale 0 también. Y si no hubiese valido 0, sino que hubiese valido distinto de 0, bueno, se cancelan, pues. De manera que cuando reordenamos nos queda que la función distributiva de y es igual a la función distributiva de x evaluada en x2 menos la misma función de distribución acumulativa de x evaluada en x sub 1. Eso, por supuesto, sustituyendo x2 y x1 por sus transformaciones inversas correspondientes, nos da que la función de distribución acumulativa de y es igual a f de x evaluada en raíz de y menos la f de x evaluada en menos raíz de y. Recordando que la función de distribución acumulativa de x es igual a x más 1 entre 2 para valores de x comprendidos entre menos 1 y 1. Y vale 0 cuando x es menor que menos 1 y vale 1 cuando x es mayor o igual que 1. ¿Ok? Si esa es la función de distribución, entonces fíjense qué sucede ahora. Sustituimos, agarramos la función de distribución acumulativa que viene siendo esta y nos daría que es raíz de y más 1 entre 2 menos raíz de y más 1 también dividido entre 2, que es justamente lo que se ve acá. ¿Ven? Simplificando, fíjense que este menos, ¿qué nos da este menos? Este menos hace que este menos sea más y este más 1 se vuelva menos 1. 1 menos 1 se cancelan. Y finalmente nos queda que es raíz de y más raíz de y, 2 raíz de y entre 2, nos da que es raíz de y. ¿Se entendió la explicación? ¿Se entendió el modo en que se obtuvo esto, la demostración? Queda Sí, menos de un profe. minuto. Queda menos de un minuto. Vamos a pasar entonces a la última parte de la clase, que es la siguiente sesión. ¿Ok? Voy a salirme de acá. Repito, no se vayan. Nos vemos entonces en breves instantes. ¿Ok? Vamos ahorita.